La tierra en este país está concentrada en 14 familias ricas que han venido a invadir este país y a quedarse con las mejores tierras, a utilizar segundas personas, ¿verdad?, para comprar las tierras legalmente y después aparecen ellos ya con sus títulos y son que estamos hablando de los Facusé, de los Rosenthal, los Atala, ¿verdad?, los Callejas, los Maduros, los Maloc, grandes transnacionales que se han venido a apoderar de Honduras, como el Standard Free Company, la Tela Railroad y otros grandes consorcios que han venido a formarse al país, despojando y desplazando a los campesinos hacia las montañas, hacia los cerros, pues. Llevo días aquí. Voy a llenar la panita, ¿va? Estamos discutiendo ahora con el gobierno una nueva legislación agraria en el país, ¿verdad? Y ya logramos un decreto de expropiación forzosa para resolver la mora agraria, ¿verdad? Porque habían como 700 expedientes que no se movían en ese Instituto Nacional Agrario. Consensuamos un decreto, ¿verdad?, y se está resolviendo en alguna medida el problema. Pero tenemos que resolver el problema de los que no tienen tierra, hombres y mujeres. Y otra cuestión que tenemos mucha esperanza, y es que las mujeres están articuladas en Honduras y en Centroamérica. Y un eje central de las mujeres campesinas es la tierra. Ahora, y yo estoy convencido que no hay reforma agraria en Honduras y en Centroamérica sin las mujeres y sin los jóvenes. Y las mujeres ya tienen posicionamiento sobre una nueva legislación agraria. Y están tomando conciencia y ya están ocupando tierra las mujeres directamente. Por los efectos del huracán Mitch, hubo bastantes familias que fueron afectadas y también lugares a donde vivían no podían seguir viviendo allí por la contaminación o el desastre que hubo de las llenas, ¿va? Entonces entró un proceso de organización comunitaria y buscar tierra para trabajar, para que esas familias trabajaran sin afectar las microcuencas. Entonces también se juntó un proceso que había de familias ya que estaban buscando tierra en varios lados en Honduras y no se había encontrado un lugar hasta estas tierras del CREN, que fueron transferidas por el Estado de Honduras al Instituto Nacional Agrario, que es del mismo Estado, para que las asignara al proceso de reforma agraria. Este lugar, antes de que fuera el CREN, era una empacadora de un norteamericano, ¿va? Entonces que a ese se le pagaron 17 millones para poder tener el ejército aquí, el ejército de entrenamiento regional de entrenamiento militar, que era para entrenar ejércitos salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses y el hondureño, para detener la fuerza social que había en estos países centroamericanos. El año 1991 son transferidas al Instituto Nacional Agrario para que los campesinos la explotaran, la trabajáramos. Y ese es el cambio que hay, un lugar que fue dedicado para la muerte, para promover la muerte. Ya desde el 2000 para acá es un lugar, es un territorio para promover la vida a través de la producción agrícola. Guadalupe Carney significa que la reforma agraria vuelve a nuestro país. Con nuestro movimiento reactivamos la reforma agraria. La reforma agraria en nuestro país no se oía por ningún lado. Y aquí hay más de 500 familias en desarrollo, están desarrollando en el trabajo, en la producción, en ser solidarios. Este movimiento se caracteriza por ser un movimiento solidario. El señor Henry Osorto, por muchas ocasiones, directo a compañeros les dijo, usted lo va a matar todo. Él lo mencionaba. Y en un momento también hubo un desalojo. Entonces, en el desalojo, el señor aprovechó
a tirar balas vivas. O sea, la policía tiraba, o sea, bombas lacrimógenas para que la gente se corriera, y él aprovechó el momento desde su casa. Estábamos, le voy a enseñar dónde fue esa toma en ese momento. Entonces, donde tronaba, él de la casa tiraba con AKs a matar al bulto, pues. Entonces salieron 16 compañeros heridos de nosotros, y fue un enfrentamiento terrible, pues. Pasamos 8 años diciendo al gobierno las amenazas que teníamos por este tipo de gente. O sea, nosotros dijimos en una ocasión de que gente así que tuviera pequeñas parcelas que podía quedarse conviviendo con nosotros y no haya ningún problema, porque lo que queríamos era vivir tranquilos en la zona. Pero aquí no era tanto el interés de la tierra, sino la ubicación geográfica por el narcotráfico. Esta casa aquí era el puente que unía los corredores de la Mosquitia. Está la laguna de Guaymorete, está la calle ahí, está la pavimentada. Mire la ubicación que tiene. Ellos aquí tenían todo, era el puente. Como yo digo, nosotros nunca creímos que la violencia era el medio para solucionar los problemas. Siempre nos tomábamos la carretera diciendo al gobierno, arregle, páguele a ellos, porque de una y otra forma ellos tienen sus papeles, y si el mismo gobierno es culpable de que la ley misma le permitió, entonces que él mismo lo arreglara. Los niveles de pobreza, de exclusión social, ¿verdad? De la cultura. Han robado la cultura, ¿verdad? Los idiomas. Pero también hay una cosa, ¿verdad? Que es común, es el deseo de luchar también, ¿verdad? Ahora, y ese deseo de luchar por cambios, ¿verdad? Lo ha alimentado mucho y nos ha permitido Vía Campesina, que es el movimiento internacional donde nos agrupamos, desde campesinos de Chile y la Argentina, ¿verdad? Hasta Estados Unidos y Canadá. Y en Europa, ¿verdad? Los pequeños agricultores europeos, ahora organizados en Vía Campesina. Mira, es impresionante. Y también nos parecemos en eso con los europeos, aunque aquellos son campesinos más blancos, ¿no? Pero están excluidos también de la tierra, ¿verdad? De los servicios, ¿verdad? La política agrícola común europea es terrible, ¿verdad? Entonces nos hemos unido, y ahora entre Vía Campesina no hay diferencia si es blanco, si es chele, si es negro, si es flaco, ¿verdad? O es gordo. Todos somos campesinos, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante, y además la esperanza que tenemos nosotros, ¿verdad? Nosotros, América Latina, en los últimos 10 años están provocando cambios muy interesantes, ¿verdad? Y eso es producto de la resistencia, de la lucha de los pueblos, y la esperanza también.